¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Pues ya es lunes, día de una entrega más de relatos ocultos de la mente. No andábamos muertos, Bruno, ¿dónde andábamos? De parranda, Así como debe de ser, ¿no? tal cual. Estos cambios de clima nos han afectado un poco, entonces no habíamos podido grabar, pero ya estamos aquí nuevamente con todos estos temas controversiales de la psicología. ¿Cómo ves, Bruno? Pues sí, estos climas nos afectaron tanto que hasta el tío Cuau se puso blanco. Sí, ¿verdad? Ya como que está muy blanco el tío Cuau. La señora Quetzal todavía sigue en su tono azul, o sea, más cordial, más amable. Pero bueno, estos cambios de clima nos han afectado un poco, entonces ahí disculparán que en estos días sí hemos estado fallando con nuevas entregas, pero ya nos estamos encarrilando nuevamente. Ahora sí vamos a conquistar el mundo, ¿no? Ahora sí, estoy dispuesto a conquistar el mundo. Sí, aunque sea el mundo virtual, porque en el mundo real, pues muchas veces toda esta parte de la controversia mental, las afectaciones, traumas, ¿nos ponemos a llorar o qué? No. No, ¿verdad? Entonces así le dejamos. Vamos a tratar de conquistar el mundo virtual y para eso necesitamos de todo su apoyo. Sigan compartiendo nuestros videos. Hagamos que esta información y cotorreo llegue a más gente porque a fin de cuentas son temas muy interesantes, ¿no? Y así conforme vayamos creciendo podremos llegar a más personas con todos estos temas. Pero bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué te parece, Bruno? Va, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Cómo conquistar el mundo? No, ¿verdad? No creo. Bueno, recordarán que en la pasada entrega estábamos hablando de ese proceso llamado biodescodificación. O sea, toda esa parte de la sanación del cuerpo a través de las emociones. Hoy vamos a hablar de un tema un tanto relacionado. Recuerden que estamos hablando de nuevas corrientes en cuanto a la psicología y su parte emocional, porque bueno, la psicología basa toda su o gran parte de su teoría en toda esa parte emocional y la afectación en las conductas, en las enfermedades del ser humano. Pero bueno, también decíamos que es un tema controversial. Vamos a hablar, vamos a seguir darle, perdón, vamos a darle seguimiento a estos temas porque son muy interesantes. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con las constelaciones familiares y próximamente haremos la entrega que les habíamos comentado de la metafísica. ¿Por qué? Porque toda esta parte de la metafísica tiene que ver con diferentes corrientes, tanto médicas como psicológicas, porque la metafísica es una de las principales o de las primeras consideradas ciencias. Pero bueno, hoy vamos a entrar en este tema de constelaciones familiares porque también tiene que ver con ese proceso metafísico y de biodescodificación. ¿Sí? Esta corriente de constelaciones familiares también atiende un proceso psicológico a través de las emociones. ¿Sí? La constelación familiar es un método desarrollado por un filósofo, teólogo, pedagogo y señalado que se autodenominó psicoterapeuta. Estamos hablando de Bert Hellinger. ¿Sí? Y el objetivo de la constelación familiar es liberar a las personas de sus tensiones o conflictos que suelen venir de sus generaciones pasadas y tienen sus raíces en el análisis multigeneracional. ¿Sí? Este análisis tiene que ver con los acontecimientos que han sucedido en sus historias familiares anteriores a él. Como que es un tanto cósmico, ¿no, Bruno? Es un tanto diferente. Sí, como que fuera de este mundo. ¿Te imaginas que todas las emociones que tú estás viviendo en este momento son herencia de tus ancestros? No, 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 no sé, bueno, no creo.
Bueno, prácticamente es de lo que habla la teoría de constelaciones familiares. Sí, por eso les decía, o sea, vamos a interiorizarnos hacia nuestras vidas pasadas. Vamos a ver nuestro árbol genealógico para saber qué situaciones emocionales afectaron a nuestros antepasados y que se están reflejando en estos momentos, en nuestro actuar, en nuestro pensar y en nuestra forma de demostrar nuestra parte emocional. Les decía, la constelación familiar tiene que ver con los acontecimientos de la historia de la familia. Pero bueno, como siempre le hemos comentado, o sea, hay situaciones que no tienen una comprobación científica, pero esto no quiere decir que no sea funcional para las personas o para determinadas personas. Constelaciones familiares es una teoría que en los últimos años ha tenido mucho auge, ¿sí? Y que tiene que ver con esa parte de buscar la sanación emocional. Pero bueno, entendemos que como no tiene una base científica, es considerada nuevamente como una pseudociencia, que postula que las personas son capaces de percibir de forma inconsciente patrones y estructuras en las relaciones familiares y que éstas quedan memorizadas sirviendo como esquemas afectivos y cognitivos que afectan a su conducta. Regresamos un tanto. Todos los patrones y estructuras en nuestra relación familiar tienen que ver con los esquemas afectivos y cognitivos que yo estoy viviendo en este momento, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a una situación, a una sesión de constelación familiar, lo primero que vamos a hacer es que vamos a estudiar todo este árbol genealógico y vamos a ver cómo los patrones conductuales y las estructuras mentales van a permear en mí como persona en este momento. La constelación familiar toma elementos no muy reconocidos de la antropología social, la teoría sistémica, eh, lo que es en sí la psicología sistémica, y principios de psiquiatría y psicoanálisis. Vayamos un poco más. La constelación familiar se apoya en conceptos como la resonancia mórfica, que es un principio de memoria en la naturaleza basada en la similitud en el espacio-tiempo. Lo similar será influido por todo lo que ha sucedido en el pasado y viceversa, ya que todo lo que sucede en el futuro en un sistema autoorganizado influirá en lo que sucede en el presente, que esto es un principio de la retrocausalidad, lo cual lo cual se aplica a átomos, moléculas, cosas vivientes, animales, plantas, cerebros, comportamientos, hábitos y sociedades. Entonces, toda esta parte de la resonancia mórfica, o sea, para no hacer tanto el rollo, tiene que ver con ese principio de la memoria en la naturaleza. La memoria de mis antepasados viene a permear mi memoria actual, ¿sí? Toda esa parte conductual que yo manifiesto, toda esa parte emocional, toda esa parte de enfermedades, ya fue vivida por mis antepasados y lo único que estoy haciendo es reproducir lo que ellos vivieron. Obviamente, adaptado a una condición actual, a lo que yo estoy viviendo en mi presente. Eso tiene que ver, o a eso se refiere la parte de la resonancia mórfica, esa naturaleza en la memoria que mis antepasados han dejado en mí. Y también otro de los principios de la constelación familiar se basa en el misticismo cuántico. Saca los churros, ¿no, Bruno? Vamos a ponernos bien místicos. Bárbaro. Pero dijiste algo del cuántico. ¿Tiene que ver con el mundo cuántico? O sea, esa parte mística de la cuanticidad. Eso está muy interesante. De hecho, haciendo tantito un break,
Vamos a regresar con los datos curiosos. Que Vamos por a... cierto nos tiene muy abandonados con los datos curiosos. Hay que ponerle un comentario ahí en la caja, ¿no? Bruno pues ya estuvo bien de vacaciones, ¿no? Ya vamos a regresar. Vamos a empezar hablando sobre el mundo cuántico. ¿Es cierto que se rompen las leyes de la física en el mundo cuántico? Eh, digamos que en los principios básicos de la física, ¿no? Sí, eso lo vamos a ver en datos curiosos. Pero recuerda que estamos hablando de la parte de la memoria, de la parte psicológica. Pongan en comentarios, amigos, si quieren vernos a Manuel y a mí discutiendo en el mundo cuántico. Sí, yo creo que sí, ¿no? Vamos a hacer una representación como ese capítulo de Los Simpson, ¿no? Donde Homero se va a esa parte del espacio cuántico, ¿no? Hay que platicarlo. Bueno, pero regresando al tema, después de este leve breviario cultural, porque bueno, tendremos a Bruno debatiendo sobre esta situación del mundo cuántico con un servidor, entonces a ver cómo nos ponemos de acuerdo, porque recuerden que él es, o sea, un tanto más lógico y bueno, yo soy psicólogo, ¿no? Entonces yo me dejo llevar por otras situaciones de la memoria y de la mente. Pero le decía, la constelación familiar tiene que ver o se apoya en conceptos como la resonancia mórfica, que ya les dimos una explicación de lo que es, y el misticismo cuántico. ¿Esto qué es? Las leyes de la mecánica cuántica incorporan ideas místicas similares a aquellas encontradas en ciertas tradiciones religiosas en el Oriente o en creencias de la nueva era. ¿Sí? O sea, toda esta parte del misticismo cuántico también tiene que ver con esas situaciones de herencia de nuestros antepasados. ¿Sí? Todas esas situaciones que van siendo heredadas, o sea, no como una herencia tangible, sino como esa herencia intangible de las cuales nosotros muchas veces ni siquiera sabemos, porque recuerden que cuando hablamos de psicología estamos hablando de esa parte inconsciente. Toda esta situación se va acumulando o se va concentrando en nuestro inconsciente y nosotros la vamos reproduciendo. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar un poco más a estas situaciones, ya que entremos en metafísica, porque también la metafísica, o sea, es la base de muchas teorías y de muchas corrientes psicológicas. Recordemos que la metafísica comienza desde la antigüedad, desde el pensamiento antiguo, y es una forma de explicarse el ser. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y hacia dónde voy? Y entonces es uno de los principales conceptos que también maneja la psicología. Pero obviamente a la actualidad enfocado en otro tipo de situaciones. Pero creo que todos en determinado momento hemos puesto sobre la mesa esta situación del ser. ¿Quién soy y hacia dónde voy? Pero bueno, hablando de constelaciones familiares, les decía, tiene que ver con este estudio de mi árbol genealógico y de toda la parte conductual que me ha ido heredando inconscientemente. ¿Cómo se desarrolla una sesión, ¿sí?, de constelaciones familiares? Resulta que a veces, o una de las modalidades de constelación familiar tiene que ver ya sea con dos participantes, que es el constelador y el constelado, lo que nosotros llamaríamos terapeuta y paciente, ¿verdad? Y también tiene otra modalidad que tiene que ver en una terapia grupal, ¿sí? Hay una sesión previa para el conocimiento de nuestro árbol genealógico. El constelador va buscando o va indagando en la historia familiar para buscar las situaciones que él ve como parte conflictiva en el presente. Y el constelador es quien va describiendo su historia. El constelador va haciendo una representación de los demás miembros de su familia que son representados por muñecos.
esto en una sesión individual, ¿sí? O cuando hablamos de una sesión grupal, hay esta misma situación previa con el constelado, el cual va a hablar sobre su situación actual y va a hablar sobre su familia. Y cada uno de los participantes van a tomar un rol de una persona de la familia del constelado. Vamos a hacer una representación teatral, ¿sí? Les decía, la sesión, cuando otras personas actúan, representan, eh, o sea, toda esta parte familiar, pero nada más se les da una instrucción porque no hay necesidad del contacto previo entre participantes, ¿sí? También puede haber observadores que no participan directamente en esta parte de la representación, ¿sí? Les decía que es un ejercicio de roles parecidos a un psicodrama. Entonces, esta constelación familiar, les decía, tiene que ver o se puede hacer de dos formas, ya sea individual, en la cual el constelado representa su historia a través de muñecos, a través de figuras, y la terapia grupal, a donde cada uno de los participantes toma un rol que refiere a un integrante de la familia del constelado, ¿sí? Entonces recuerden, hay un constelador que les decimos se equipara con lo que es el terapeuta, y hay un constelado, quien va a representar su historia. ¿Cómo ven ustedes, amigos? O sea, ¿creen que dentro de esta búsqueda de sanación emocional, la constelación familiar sea una buena opción? Pero bueno, vamos a ver qué temas se pueden constelar. Las dificultades en las relaciones familiares, ¿sí? El desarrollo personal, los traumas de la infancia, conflictos de parejas, problemas con los hijos, depresión, tristeza o melancolía con o sin causa aparente. Estas son algunas de las situaciones que se pueden trabajar en una sesión de constelación familiar, ¿sí? Pero bueno, la constelación familiar también tiene sus premisas. Las personas tenemos conflictos heredados de nuestros antepasados familiares, y estas son la relación de nuestro mal presente, de los males que nosotros vamos teniendo en nuestra vida presente, ¿sí? Dicen que las tareas pendientes que tenemos que sanar por ellos, hay tareas pendientes que nuestros antepasados no sanaron y que nosotros en este presente tenemos que sanarlas por ellas o por ellos, ¿sí? También, estas situaciones tienen que ver con algunas situaciones de enfermedad, como les comentaba. O sea, a lo mejor alguno de nuestros antepasados murió por cáncer y nosotros tenemos que sanar esta situación, lo que nosotros llamaríamos cerrar esta parte del ciclo. Los conflictos actuales son explicados por cuentos que las personas no vivirán, ¿sí? Entonces, toda esa situación que yo traigo arrastrando, no es que yo la estoy viviendo por mí, sino que otra persona de mi familia ya la vivió, y entonces yo estoy haciendo una representación de lo que un antepasado ya vivió. La transmisión de estructuras no es el resultado de la genética, sino de la acción de una especie de memoria de naturaleza. Lo que les decía, la resonancia mórfica. ¿Esto qué quiere decir? Las estructuras que yo estoy teniendo en mi presente, no son porque yo las he creado, yo las he generado, sino son porque al final del día, estas estructuras ya me fueron heredadas. Otra de las premisas, las personas tienen una conexión inconsciente con el destino de sus ancestros familiares. Y el objetivo de la terapia es revelar y solucionar los enredos en dichos destinos compartidos. Lo que les comentaba también. Yo tengo una conexión con mis antepasados, y esta conexión es de forma inconsciente,
y tiene que ver con todas las situaciones que ellos vivieron, ¿sí? Entonces, por eso se habla de un destino compartido. ¿Por qué? Porque yo estoy compartiendo lo que mis antepasados vivieron. Otra de las premisas: existen campos de energía con memoria e influencia que conectaría a todos los individuos, en el presente con personas, lugares y animales del pasado. Volvemos a esta misma parte, o sea, toda esa herencia que a mí me van dejando a través de la resonancia mórfica. Las personas pueden recrear en sus propias vidas la suerte y los errores de sus antepasados, aun cuando no sea consciente de su conexión con ellos, lo que determinará su conducta e incluso la aparición de síntomas psicológicos y físicos. ¿Cómo ven ustedes? ¿Creen que esto sea posible? Porque al final del día, o sea, como les decía, la constelación familiar es una pseudociencia que no tiene comprobación. Entonces, hay mucha gente que la sigue, pero también hay mucha gente que la critica, porque decíamos que, o sea, la sanación emocional, o sea, tiene que ver con diferentes factores, ¿no? Pero lo que postula la constelación familiar es que si nosotros vamos hacia nuestro antepasado y sanamos las heridas o las situaciones de conflicto de nuestros antepasados, estaremos sanando nuestras propias situaciones presentes. ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, Bruno? No, pues está... Nunca había escuchado de esto, la verdad nunca lo había escuchado. Es muy, muy interesante, muy raro, pero pues bueno, ¿no? O sea, el que no lo haya escuchado no quiere decir que no esté abierto a nuevas ideas. Sí, porque aquí de lo que se trata es de sanar una estructura actual. O sea, todas esas situaciones que a mí me generan conflicto en mi presente, las voy a trabajar en mi pasado, ¿sí? O sea, obviamente nosotros como psicólogos, cuando trabajamos emociones, tenemos que remitirnos a un pasado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de conflictos, estamos hablando de situaciones traumáticas, estamos hablando de estas situaciones que nos generan conflicto, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver también con una normalización de la conducta en nuestros contactos originales, ¿sí? Como les hemos dicho en muchas ocasiones, o sea, el primer contacto que nosotros tenemos es con nuestra familia. Nuestra familia tiene conductas, nuestra familia tiene creencias, nuestra familia tiene pensamientos, nuestra familia tiene situaciones de conflicto que nos van heredando, ¿sí? El primer contacto son los padres. La personalidad se va formando a través de lo que nosotros vivimos en nuestras casas. ¿Por qué? Por tradiciones culturales, religiosas, familiares y demás. Entonces de ahí vamos formando nuestra personalidad. Cuando nosotros estamos trabajando este aspecto emocional, obviamente tenemos que remitirnos hacia una historia, ¿sí? Pero bueno, nosotros como psicólogos nos vamos a una historia no tan lejana, ¿sí? Y lo que aquí plantea la constelación familiar es que todo lo que a ti te sucede es porque nuestros antepasados no pudieron cerrar o no pudieron sanar esas situaciones. Entonces, como siempre les decimos, ustedes tienen la forma en la cual pueden, ¿cómo les diré? O sea, ustedes tienen la razón en cuanto a lo que piensan. Esto nada más es una situación que nosotros vamos planteando en los temas que vamos tocando semanalmente, porque para nosotros resultan interesantes por las diferentes corrientes de pensamiento, las diferentes situaciones para sanar esta parte emocional presente. Entonces ustedes tienen la última palabra, ¿sí? Yo lo que sí les recomendaría es que, a fin de cuentas, antes de tomar una sesión
de cualquier tipo, o sea, también vean lo que para ustedes es más conveniente. Porque como les decía, o sea, la constelación familiar tiene mucha crítica. No está basada sobre una base científica, por eso es considerado una pseudociencia. Así como les decíamos en el video anterior de la parte de la biodescodificación. O sea, obviamente nuestras emociones pueden sanar nuestro cuerpo, sí, pero también existe algo que es esa parte física. Si nosotros no complementamos nuestra sanación emocional con una sanación física a través de la medicina, pues a lo mejor nos puede resultar, pero creo que, o sea, desde mi punto de vista, cuando se conjugan esa parte de lo físico y lo psicológico, deben atenderse. Pero bueno, la constelación familiar es una corriente, como les decía, que ha tomado auge y que solamente ustedes pueden tener la razón en cuanto a recurrir a una constelación o no. Simplemente les estamos dando las bases, los principios en los cuales se manejan para que ustedes tomen una determinación. Imagínense, al asistir a una constelación familiar, vamos a crear una matriz tridimensional del linaje ancestral. Es un buen ejercicio para conocer a tus antepasados, ¿no, Bruno? Pues sí, porque ahora les tengo que reclamar todo lo que me está pasando. Les voy a decir, por su culpa no puedo ser feliz. Sí, ¿no? O sea, por todo lo que ustedes no sanaron en su pasado, ahorita yo estoy sufriendo. Pero bueno, vamos a tomar esa premisa de una corriente del pensamiento religioso y por hoy vamos a dejar de sufrir. Pare de sufrir. Pare de sufrir. Pero bueno, esto fue una entrega más de Relatos Ocultos de la Mente. Recuerden, este es un punto de vista, esta es una opinión. La razón la tienen ustedes como espectadores. No me queda más que seguirlos invitando a que nos apoyen, a que entren a nuestras redes sociales. Recuerden, todos los lunes a partir de las 7 de la noche estamos en YouTube. Tenemos página de Facebook, tenemos TikTok, tenemos Instagram. Entonces ahí nos pueden encontrar como Relatos Ocultos de la Mente. Por hoy solamente un agradecimiento a Bruno García, a Ivette Bautista. Recuerden, yo soy su amigo José Manuel Quintanar, soy psicólogo. Y nos estamos viendo el próximo lunes para una nueva entrega de Relatos Ocultos de la Mente. ¡Vámonos, Bruno! ¡Vámonos!